Brevemente, retomando el hilo, tenemos en vista desde hace 2 domingos el 8º mandamiento, ¿lo recuerdan? Hemos estado analizando cuán importante es ver lo que ordena este mandamiento y también lo que prohíbe. Y en este segundo aspecto, en lo que prohíbe el mandamiento, hemos dicho entonces que prohíbe de manera explícita robar a Dios. Y que no solamente podemos robar a Dios en un sentido espiritual, sino también en un sentido material. En el sentido espiritual, ampliamente podemos caer en quedar cortos en ofrecer a Dios como corresponde toda nuestra vida, todo nuestro ser, como un sacrificio vivo, agradable a Dios. Vivir para su gloria y todo lo que eso implica y otros asuntos que vimos en la pasada oportunidad. Y hoy vamos a abordar puntualmente lo que es el robo material a Dios. Y el contexto que nos permite ver este aspecto con claridad lo encontramos 530 años antes de Cristo, en tiempos de Esdras y Nehemías. Les decía que en aquella etapa cesó por parte del pueblo de Dios el trabajo en la casa del Señor. Y el pueblo se dedicó a trabajar para sus propios intereses. El pueblo se dedicó a trabajar para sus propias casas. Y en la segunda etapa, después de tener un flamante templo y una ciudad más o menos organizada, los israelitas decayeron en su servicio, en su consagración al Señor. Y aquí es cuando Él envía a un profeta con ese famoso mensaje que quizás es un mensaje que para algunos suena trillado, pero es un mensaje que es palabra de Dios, y la palabra de Dios es espíritu, es vida, y necesitamos escucharlo las veces que sea necesario para que cobre vida en nosotros y dé fruto, nos mueva realmente a una expresión que se conforme, se alinee a la voluntad que Dios quiere darnos a través de ese profeta menor que es Malaquías. ¿Me pueden apagar por favor allá ese ruido? Entonces, es importante que tomemos un poquito el contexto de lo que es el mensaje que Dios tiene para el pueblo a través de este profeta. Y quiero que miren su Biblia, por favor, antes de iniciar el Nuevo Testamento. El último libro del Antiguo precisamente es Malaquías. Y Malaquías trae una exhortación cuádruple para el pueblo de aquel momento, pero también es una exhortación que aplica para el pueblo de Dios. Usted y yo sabemos, en toda época, en todo lugar, pues la palabra del Señor es la misma ayer, hoy y siempre. Y la primera exhortación es por sus sacrificios inferiores, versículo 14 del capítulo 1. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy el gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Pienso que el Señor quiere sacudir la conciencia del pueblo
Y empieza muy temprano el profeta a decir en su mensaje: ustedes están engañando a Dios. Y lo dice de una manera clara, es decir, de una manera explícita, quizás algo dura para nuestro corazón, pues dice: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Los sacrificios inferiores, los sacrificios de segunda clase, los sacrificios que no son dignos, los sacrificios que no están en concordancia con aquel a quien se le rinde ese sacrificio. El sacrificio que no corresponde tampoco con la gloria de a quien se le ofrece, es lo que está llamando la atención el profeta. ¿Qué clase de entrega de nuestros bienes materiales damos a Dios? ¿Es lo mejor de nosotros? ¿O es lo que queda después de que nosotros hemos sido honrados en primer lugar, dando y cubriendo primero nuestras necesidades, nuestros intereses, nuestros gustos, nuestras diversiones, nuestros paseos, nuestros regalos, nuestros cumpleaños, nuestras visitas? ¿Me comunico? Hay sacrificios inferiores que no corresponden con la dignidad del Dios a quien estamos ofreciendo nuestro sacrificio, representado por una parte de los bienes que Dios nos ha confiado en este mundo. ¿Me hago entender? Y sigue la segunda exhortación, capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice el capítulo 3, verso 14 y 15: habéis dicho, por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. También el profeta no deja por fuera el aspecto que veníamos tratando anteriormente, es decir, nuestra deuda que llamamos espiritual, o si quieren moral, con Dios, que es la entrega misma de nuestra propia vida en consagración a Él, en vivir para su gloria, en andar alineados en su voluntad. Dice el versículo 15: decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. Verso 14: habéis dicho, por lo demás es que sirvamos a su ley. Aún somos livianos en cosas que fácilmente pudiéramos alinearnos y estar más en el centro de su voluntad revelada, en su ley moral, por ejemplo. Aún nos falta corregir lo deficiente para que nuestra vida sea un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, dice Romanos, que es nuestro culto racional. La tercera exhortación va dirigida a un actuar que abarca a
todos los miembros del pueblo de Dios, versículo 7 y 8 del capítulo 2. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. El pacto de Leví tenía que ver con ese llamado al sacerdocio, una tribu que había sido apartada. ¿Recuerdan? En el Antiguo Testamento, específicamente para el servicio a Dios. Los hermanos allá arriba, por favor, hacen silencio. Gracias. Y entonces, ese sacerdocio, dirá usted, no corresponde conmigo. Esos son los levitas, que fue la tribu sacerdotal, pero es que los sacerdotes del nuevo pacto somos usted y yo. Vosotros, dice Pedro, sois nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Y en Apocalipsis capítulo 1 dice que el Señor Jesucristo por su sangre nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Lo recuerda? Y aquí entonces también hay otra exhortación final, la cuarta, donde de manera explícita habla también Dios a su pueblo. Capítulo 3, versículo 7 al 9. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y en esta última exhortación, cuando la palabra de Dios dice esto, nuestro corazón engañoso tiene la tentación de decir como el pueblo, ¿y en qué te hemos robado? Si pastor, ahora somos la iglesia. Y eso es para el Antiguo Testamento. Pero es que nosotros seguimos siendo el Israel de Dios. Seguimos siendo el pueblo de Dios. Y este principio sigue siendo también vigente para el pueblo de Dios mientras esté sobre la tierra, como lo veremos posteriormente en detalle. Alguno dirá, Señor, pero ¿por qué ser tan exagerado? Señor, tú sabes que yo soy un buen creyente, tú sabes que yo soy una buena creyente, que cumplo, que sirvo. Y bueno, Señor, tú sabes, yo doy todos los domingos alguna cosita. La pongo ahí en la bolsita de las ofrendas. Y Señor, tú sabes que yo lo hago con tanto amor. Te doy finalmente, pues tú sabes, Señor, tengo muchos gastos. Tú sabes, Señor, tengo muchas necesidades que atender. Pero Dios dice e insiste con una clara enseñanza que aún sigue vigente, que aún está en las Sagradas Escrituras, que no podemos quitar de allí ese versículo, pues no podemos aumentar ni una tilde, ni disminuir una tilde de la palabra de Dios, y maldito aquel que lo haga, ¿recuerda? Así que ahí está, y ahí sigue, y ahí está hoy, y hoy nos está confrontando, me está confrontando a mí, lo está confrontando a usted, y quizás lo hace sentir a usted incómodo ahí en la silla, y yo quiero que usted se sienta incómodo. Dios
sigue siendo Dios. Él insiste con esta clara enseñanza. Él insiste que siendo fieles o esforzándonos en la gracia de Dios para ser fieles en muchas cosas, en guardar su ley, en obedecerle, en seguir su consejo, Dios también quiere fidelidad en este aspecto. Si no somos fieles también en este aspecto, estamos violando el 8º mandamiento. Dios espera de su pueblo este cumplimiento de este mandamiento: no robarás. Y dice claramente el profeta Malaquías: ¿robará el hombre a Dios? Es un robo que cometemos directamente contra Dios mismo. Y usted y yo debemos quizás meditar lo suficiente y preguntarnos, bueno, ¿y por qué es un robo no ofrendar a Dios? Y yo quisiera contestar esa pregunta con 3 numerales. El primero, porque Dios es el dueño de todo. Mire conmigo Isaías capítulo 45, versículo 9. Ay del que pleitea con su hacedor. Ojo, el tiesto. ¿Quiénes son los tiestos? Aquí estamos, una manada de tiestos. El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Dios es el dueño, Él es el creador de los cielos y de la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Dónde dice eso? En el primer versículo que tenemos en el Génesis. ¿Vamos a pleitear con Dios? ¿Vamos a argumentar algo? Cuando solo había Dios y nada, Dios llamó de lo que no era a la existencia todas las cosas, incluyendo el hombre y la mujer a su imagen y semejanza. ¿Quién de nosotros puede decir que tenemos la existencia por nosotros mismos? Que usted mismo decidió un día existir en la eternidad. ¿Sí? Y decidió existir en determinado país, nacer en determinada familia, estar en determinado trabajo, en determinada condición, medir tantos metros, ser de cabello largo y como el trigo parado, ¿sí? Como yo. No, Dios es el creador. Él nos hizo, dice el Salmo 100, y no nos hicimos a nosotros mismos. Así que Él es el dueño de todo. Y debemos reconocer que Él solo nos da una parte para que nosotros la administremos. Él nos confía una parte. Y Él es el dueño y Él puede pedir lo que Él quiera. Y nosotros estamos en la obligación ¿de qué? De dárselo. Segundo, porque Dios se reservó un derecho especial sobre los diezmos y las ofrendas.
Dios se reservó un derecho especial sobre el diezmo y la ofrenda. Miremos unos textos rápidamente que alumbran un poco esta afirmación que acabo de darles. En Levítico 27, versículo 30 al 32 dice, Levítico 27, 30 al 32 dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová. Levítico 27, versículo 30 al 32. Yo lo espero. ¿Lo tiene? Dice: y todo el diezmo, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Quiero remarcar aquí que el diezmo desde el principio es una posesión sagrada. ¿Sabe qué es algo sagrado? Apartado, consagrado. Es de Dios. Él lo estableció así desde el principio. Y recuerdan lo que veíamos en cierta ocasión en Mateo capítulo 23, versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer ¿qué? Aquello. Dios habla a través del Señor Jesucristo, su Hijo, que es verdadero Dios, es Dios mismo, y habla que el diezmo permanece. 1 Corintios 9:14. 1 Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Hay una razón por la cual Dios demanda lo suyo, porque Él tiene una causa sobre la tierra, y esa causa sobre la tierra es el adelanto de su reino a través de la iglesia. Y la iglesia es una institución que permanecerá hasta el fin del mundo, a través de la cual Dios adelantará su reino. Por eso el Señor Jesús en Mateo 28 dice: yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Le dice a la iglesia en el cumplimiento de su obra, de su misión, que es llevar el Evangelio a toda criatura y bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo recuerda? El adelanto del reino. Así que cuando yo leo 1 Corintios 9:14, no se imagine que yo estoy predicando para que usted entonces mantenga al pastor. No, la iglesia tiene mucho trabajo por hacer. Tiene que evangelizar, tiene que enviar misioneros, tiene que plantar nuevas iglesias, debe sostener nuevos dones
pastorales, para enviarlos, para seguir edificando la iglesia local. Debe tener literatura para edificar a otros que no tienen acceso en un momento determinado a lo que tenemos nosotros aquí ahora a través de un ministerio de la predicación de la palabra. La iglesia tiene entonces muchas responsabilidades, tiene que cubrir muchos gastos para seguir avanzando de manera eficaz en su tarea y en su labor sobre la tierra. Así que por eso Dios se reserva este derecho especial sobre el diezmo y dice, eso es mío, es para el avance de su reino, lo cual lo vemos representado en esa tribu consagrada para el servicio del Señor en el templo en Levítico 27. Vemos cómo insiste el Señor Jesús a los fariseos en ese diezmo como derecho especial de Dios, y vemos que tiene un propósito y que tiene un uso ese diezmo para que la iglesia avance y de esa manera la causa del Señor siga adelante sobre la tierra. Y la tercera razón, porque es un robo no ofrendar a Dios, es porque es un medio para honrar a Dios. Es un medio para honrar a Dios. Proverbios 3:9. Proverbios 3:9. Honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de tus frutos. Honra a Jehová. Es una manera como lo honro, es una manera como yo rindo adoración a Dios, honra a Dios. ¿Sabía usted por qué la ofrenda hace parte y es un elemento del culto público? Es por esta razón. Porque el culto público tiene diferentes elementos para rendir culto, adoración a Dios, y una de las maneras como honramos a Dios es mediante la entrega de lo que es de Dios. ¿Me comunico? Por eso está dentro del culto público. Por eso es una parte solemne de la adoración. Recuerde que claramente el Señor nos enseña acerca de esos sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Vaya conmigo a ese texto de Primera de Pedro, por favor, capítulo 2. Versículo 4 dice, acercándoos a Él piedra viva, a Él es a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros, ¿quiénes son vosotros? Ustedes y yo, la iglesia, también como piedras vivas. Bueno, aquí ya ascendemos un poquito de tiestos a piedras vivas. Dice, piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Note entonces que aquí está ese mapa o pudiésemos decir también que es un plano de la iglesia,
donde vemos la casa, el sacerdocio y el culto. La casa, vosotros como piedras vivas, edificados como casa espiritual. El sacerdocio, dice, y sacerdocio santo, y el culto para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Y a la hora de las ofrendas, ese es un sacrificio espiritual donde estoy honrando a Dios. Y lo invito a que corrobore esto a la luz de Hebreos. Mire conmigo, por favor, la carta a los Hebreos, el capítulo 13. ¿Lo tiene? Le ruego, hermano Carlos, por favor, de pie léalo en voz alta, si es tan amable. No, 13, gracias. Verso 15 y verso 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda nunca nos olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Muy bien. Entonces note, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Estamos hablando de que en la casa de Dios venimos como un sacerdocio para ofrecer ¿qué? Sacrificios espirituales agradables a Dios, y eso incluye también la entrega de nuestros bienes materiales, a través de los cuales también esos sirven para ayudar a los necesitados, como dice aquí, y de la ayuda a los necesitados no hay que olvidarnos. ¿Por qué? Porque es un sacrificio del cual se agrada Dios. Entonces, es un medio para agradar a Dios, como dice en Proverbios, honremos a Dios mediante la entrega de lo que es de Dios. Dios no necesita nada, hermano. Él llevará adelante su iglesia con nosotros o sin nosotros, ¿sí o no? Ah, bueno, pastor, entonces ¿para qué nos predicó todo esto? Pero Dios nos da el gran privilegio de mostrarle a Él adoración, honra, gloria, cada vez que damos lo que nos corresponde y lo que es de Él como un sacrificio de adoración en el culto público. ¿Me hago entender? A través de su iglesia honramos a Dios con nuestros bienes, pues es un reconocimiento también de nuestra entrega y devoción a Él. Es un reconocimiento que nuestro dinero puede invertirse en algo mejor que en nosotros mismos. Es un acto de adoración donde podemos decir: Señor, confiamos nuestra alma, nuestra vida, nuestro ser descansa en ti, y nuestro dinero no es la fuente de nuestra confianza. Eso es honrar a Dios con lo que a Dios le corresponde, no con lo que me sobra. Porque cuando usted da a Dios lo que le sobra, usted no está honrando nada a Dios, no está diciendo: mira, mi confianza no está en ti, es en mis ahorros. ¿Me hago entender? No, honro a Dios. Le estoy diciendo: Señor, tú eres el que realmente me sostiene. Mi confianza está puesta en ti, Señor.
Honro a Dios porque invierto en su reino. Honro a Dios porque mi dinero está mejor invertido haciendo tesoros en el cielo que enriqueciendo el imperio de Faraón aquí en la tierra. ¿O no? Para que Faraón haga más ladrillos para su imperio. Es un acto de adoración a Dios, reconociendo que le amamos más que a los bienes materiales. Porque donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Y el Señor dice, no, ustedes me honran de labios, pero su corazón está, ¿qué? Lejos de mí. Y usted, no, usted espiritualiza todas las cosas y dice, no, yo elevo mi corazón. Pues eleve el bolsillo también, porque donde está el corazón, allí están nuestros ídolos. Eso es a lo que servimos, eso es en lo que confiamos. Honramos a Dios declarando que preferimos servirle a Él en lugar de a las riquezas temporales. Honramos a Dios testificando a los incrédulos que nuestra esperanza en el Evangelio está puesta en la gloria venidera y no en los beneficios temporales que el dinero me da. Y la lista podía seguir, ¿no? Y yo quiero que usted ahí en sus apuntes la alargue. Porque Glini, yo le voy a hacer examen de estas maneras de honrar a Dios dentro de 8 días. Cuando no somos fieles en esta área, deshonramos a Dios. Hacemos lo contrario a lo que lo honra. Marcos 12, 41 al 44 para cerrar aquí. Marcos 12, 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Y entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¡Qué viuda tan irresponsable!, le dice su corazón engañoso. ¿Cómo es posible? ¿El Señor la reprendió? ¿Sí? ¿No, cierto? El Señor la honró tanto que por siglos se habla bien de ella, porque honró a Dios con sus bienes, reconociendo que ella confiaba más en Dios que en lo que podía darle sus bienes materiales, la seguridad que podía darle el dinero.
Ese fue el motivo de la viuda. Ella dio por obligación, bajo presión. ¿O sería que allí estaba un predicador al pie del cofre de las ofrendas de la prosperidad, diciéndole a la viuda, siembre todo? ¿Sí? No, tampoco. El Señor no desaprobó esa ofrenda, la elogió su entrega. Era pequeño delante de los hombres, pero para Dios era una honra excelente la que estaba recibiendo. Era de exaltar el gran amor, la fe, de esta viuda pobre. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude a meditar, a reflexionar y a movernos más para obedecer a Dios en este punto y llevarlo a la práctica. Vamos a orar para cerrar aquí por lo pronto. Señor bueno, gracias damos por esta escuela dominical. Gracias, Señor, por este mandamiento y sus implicaciones. Impacta, oh Dios, nuestra alma. Tu palabra, Señor, quiera sensibilizarla, ablandar nuestro corazón duro, egoísta y materialista, para volvernos más a ti en una verdadera adoración y honra, como corresponde, Señor. Te rogamos entonces tu bendición, Señor, sobre tu palabra, que la prosperes en nuestro corazón, te lo rogamos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén.